La Radio del Sur presenta el podcast Al Encuentro. Al Encuentro. Bajo la conducción y producción de Eduardo Medina Guevara. Al Encuentro. Entrevistas y comentarios sobre el acontecer sociopolítico-cultural. Una producción de CONAICOP Medios para la Radio del Sur. Al Encuentro. Al Encuentro, por la Radio del Sur, es retransmitido por las siguientes emisoras hermanas del mundo. AICOP Radio, Venezuela. Armagedón Radio TV, Lima, Perú. CRI Radio, París, Francia. KIT Radio Internacional, Barcelona, Cataluña. Latina Alternative Radio, Rotterdam, Países Bajos. Mi Radio 97.5 FM, Vizcaya, País Vasco. Radio Clarín, Bogotá, Colombia. Radio Futura 90.5 FM, Buenos Aires, Argentina. Radio Info al Desnudo, New York, Estados Unidos. Radio Revolución, Costa Rica. Radio Soberanía, Costa Rica. SOS, Señal de Radio, Buenos Aires, Argentina. Radiopolis, Sevilla, Andalucía. Radio Red Social Codi Santo Domingo, República Dominicana. Al Encuentro. Medir a América con la misma vara con la que Europa se mide a sí misma es imposible. No se puede interpretar una realidad con esquemas ajenos. Novelista Gabriel García Márquez. Salud y bienestar, oyentes de su podcast Al Encuentro. Esperando que el programa de hoy sea de su completo agrado. Transmitiendo por la Radio del Sur, llevando los latidos de la patria grande. Nuestro cordial saludo a su presidenta Nieves Valdés y a todo el equipo de producción. En la emisión de hoy, titulada Conocimiento e impacto de la cultura hispanoamericana en Europa, contamos con la participación de una querida invitada, licenciada Ana Baine, boliviana. Vive en Europa desde hace 27 años, residenciada en Países Bajos. Máster tanto en literatura latinoamericana de la Universidad de Leiden y también máster en la enseñanza del español como segunda lengua de la Universidad de Salamanca. Ha publicado un análisis sobre la ciencia ficción en Latinoamérica y más concretamente sobre la antología de cuentos en Trafalgar de la argentina Angélica Gorodische. Actualmente trabaja como docente académica del español y el portugués como segunda lengua. Apasionada por la música y las artes en general, activista solidaria, secretaria de Mujeres de CONAICOP en Países Bajos y recién fue veedora en las elecciones presidenciales del pasado mes de julio en la República Bolivariana de Venezuela. Hola Eduardo, un saludo a ti, te agradezco mucho por dejarme participar en el programa Al Encuentro, gracias por la presentación también y por toda la gente que hace posible la realización de este programa. También un agradecimiento muy cordial a Radio del Sur que hace posible la emisión de este programa. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo ha influenciado la literatura hispanoamericana en la literatura europea contemporánea? Antes que nada, hay que distinguir que la literatura es un término muy amplio. Tenemos variedad de autores, variedad de estilos literarios, géneros literarios en nuestro continente hispanoamericano. Por otro lado, el espacio al que nos estamos refiriendo, Europa, aunque es más pequeño, tiene más variedad, tanto lingüística, porque cada país tiene su propio idioma casi, como de expresión artística, de identidad también, ¿no? Entonces,
La variedad europea es muy amplia, lingüísticamente hablando. Entonces, dentro de ese contexto, yo creo que la literatura tiene como puerta de ingreso principal la literatura hispanoamericana, ¿no? En versión original tiene como puerta de ingreso a España. Bueno, ya en traducciones, adaptaciones, ¿no? Diferentes ediciones, hay algunos autores que incluso traducen su propia obra al inglés o al francés. Entonces, ya en las traducciones tienen un alcance más amplio a nivel europeo. Bueno, pues entonces, hablando del contexto europeo general, yo creo que autores como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Isabel Allende, son autores que han apasionado a los lectores europeos, ya sea en versión original o en traducciones. Bueno, pues de esa manera ya tenemos un pie dentro de la literatura europea. Si tenemos que hablar de influencias, yo creo que la influencia más destacable y destacada, no solamente a nivel europeo, sino a nivel mundial, ¿no? Tanto en Europa como Asia, como Norteamérica también, es la tendencia del estilo, del movimiento literario del realismo mágico, que se ha usado por primera vez en la literatura por Gabriel García Márquez y que se ha adoptado como un estilo en algunas obras literarias europeas, como por ejemplo el escritor José Saramago, que generalmente escribe sobre la realidad sociopolítica, cultural y todo, ha usado el realismo mágico en ensayos sobre la ceguera, por ejemplo, ¿no? Y así varios autores tienen como referencia a Gabriel García Márquez en el uso del realismo mágico como tal. Yo creo que cabe mencionar también que hay nuevas tendencias un poco más vanguardistas. Hablo más de mi entorno directo, una escritora, poetisa que yo conozco, Nanne Timmers, neerlandesa, que juega mucho con el lenguaje poético, incluyendo expresiones hispanoamericanas, expresiones del lenguaje hispanoamericano, fusionadas con expresiones literarias europeas, ¿no? Inglesas o neerlandesas, ¿no? Creando una sonoridad poética muy interesante, ¿no? Y bueno, pues eso de un estilo bastante nuevo y original que he podido apreciar. ¿Qué artistas hispanoamericanos han dejado huella en el mundo del arte en Europa? Bueno, nuevamente el arte es un concepto amplio, ¿no? Sin embargo, tenemos varios artistas que han entrado por la puerta grande, grandes exponentes y en diversas manifestaciones artísticas. Por ejemplo, dentro del campo de las bellas artes, pintores de principios del siglo pasado como Diego Rivera, Frida Kahlo o más adelante Osvaldo Guayasamín de Ecuador o el colombiano Fernando Botero, incluso Violeta Parra, han llegado a pisar fuerte en los museos de prestigio, ¿no? De gran renombre aquí en Europa. Quiero también mencionar que mucho del arte latinoamericano convergió en Europa por los años 60 hasta principios de los años 80, durante las varias dictaduras en nuestros países, resultado del exilio, que además de poner una huella, marcar una huella artística, también han dejado una huella testimonial, ¿no? Como fue el caso de Julio Cortázar, argentino, Roberto Bolaño, chileno, Mario Benedetti en la literatura. En el séptimo arte, yo creo que actores contemporáneos como Ricardo Darín, Salma Hayek, Gael García Bernal son actores que ya tienen su trayectoria en el cine, que son conocidos aquí en Europa, no solo en el ámbito hispanohablante, pero también en países donde no se habla español, ¿no? Entonces, ellas son conocidos. También la producción cinematográfica ha ganado muchos premios en diferentes festivales, ¿no? De renombre europeo. ¿De qué manera la música hispanoamericana, como por ejemplo el bolero o la salsa, ha impactado la escena musical europea?
Evidentemente el bolero, la salsa y quizás también podríamos incluir al tango, al cha-cha-cha, que son estilos de baile ya muy populares y forman parte de elencos profesionales en escenarios renombrados, ¿no? También son expresiones que ya tienen un lugar privilegiado en la enseñanza, ¿no? Académica de los mismos bailes, académica, ¿no? En la teoría, ¿no? También la historia de estos ritmos. Sin embargo, la fama artística es muy relativa en todos sus campos, ¿no? No solamente en el ámbito musical, pero también en todos sus ámbitos. Bueno, pues en el caso de la música, muchos músicos empiezan su carrera artística en las calles. De ellos, ¿no? A fuerza de persistencia y una gran dosis de suerte, pocos llegan a los escenarios. Dentro de esos ejemplos, bueno, quisiera nombrar algunas personas que conozco en mi entorno directo, ¿no? Aquí en Países Bajos, como lo es el grupo Yatriaña, cuyo fundador, Roberto Callisaya, es amigo mío, ha podido darse a conocer sin perder su esencia cultural aymara, ¿no? Ha trabajado en museos, en festivales de música con adultos, con niños, siempre con el fin de transmitir nuestra cultura a través de la música. Otro ejemplo que tengo también de mi entorno es el quinteto Aires Tropicales, que tienen integrantes caribeños, cubanos, crean fusiones de ritmos originales, muy originales, desde los instrumentos de viento, ¿no? Es una tendencia muy bonita, muy interesante de presenciar, de oír, de vivir, y ya tienen conciertos a nivel europeo, ocasiones muy especiales, ¿no? Entonces estos son ejemplos que, si bien han logrado crecer y darse a conocer aquí en Europa, muchos otros casos no. Por eso digo que es muy relativo lo de la fama. La fama no siempre es el reconocimiento justo que tiene, ¿no? La calidad artística. Muchas veces la fama es más comercial, ¿no? Y la producción de calidad inferior. Entonces es muy ingrata, muy injusta la fama. ¿Qué papel han jugado los escritores hispanoamericanos en el mercado editorial europeo? Como ya antes había mencionado, obras de los grandes autores como 100 años de soledad, ¿no? Concretamente de García Márquez, La casa de los espíritus de Isabel Allende, La rayuela, ¿no? De Cortázar, fueron grandes bestsellers de Europa, a nivel europeo y a nivel mundial, ¿no? Eso es conocido por todos. Me gustaría también que se reconociera también al aspecto académico, ¿no? Que tiene la literatura. Y en ese campo académico hay escritores de análisis literario muy conocidos aquí en mi entorno, como lo es Gabriel Insaurralde, por ejemplo, uruguayo, que en su libro La escritura y la furia hace un abordaje a la violencia en Latinoamérica a través de la literatura. Otro exponente de este campo académico es Adriana Churampi, peruana, que en su libro Heraldos del Pachacuti hace un análisis a la pentalogía de Manuel Escorza y un abordaje a las bases de la literatura andina. Y así, de esa manera, que además estos dos exponentes de la literatura son catedráticos de la universidad en el Departamento de Estudios Latinoamericanos, y bueno, pues transmiten mucho de nuestra cultura a los futuros latinoamericanistas, ¿no? Que a su vez, además de nutrirse del conocimiento de estas personas, también podrán difundirla, ¿no? En el futuro. ¿Cómo se ha integrado la gastronomía hispanoamericana en la cultura culinaria europea? Yo creo que la culinaria europea no sería lo que es ahora, en la actualidad, sin los productos traídos de nuestro continente, ¿no? Los productos, las especias de nuestro continente y de otros continentes, en los tiempos de la colonia y posteriores.
como por ejemplo tenemos a la papa, el tomate, el maíz, ¿no? Tal vez más cotidianos como el café y el chocolate, y muchísimos más, etcétera, que han contribuido en enriquecer la culinaria europea. Pero también hay productos que recientemente, ¿no?, se han hecho populares, como la quinoa, de la que ya son conocidas las propiedades nutritivas, ¿no? Tienen altas propiedades nutritivas, la quinoa. O, por ejemplo, el consumo del mate, que está muy de moda. Porque, claro que estoy tomando como referencia el contexto actual mío, ¿no?, donde yo resido, que son los Países Bajos, que casualmente ya sabrán que es una monarquía, y que la reina justamente es argentina. Por eso surge mucha curiosidad sobre lo que es la culinaria argentina. Me gustaría resaltar que dentro de los productos, ¿no?, lamentable, hay muchos productos importados en los supermercados, en los mercados, ¿no? No llevan el sello de comercio justo, ¿no? Y mucho consumo de esos productos. No hay mucha información, ¿no? Hay poca conciencia sobre el origen de los productos, ignorando por completo todas las circunstancias en las que se producen, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante crear una conciencia colectiva. Yo misma no le daba la importancia que se merece ese tema. Y bueno, cada vez más voy buscando ese sello, ¿no?, del comercio justo, porque es muy importante saber de dónde vienen los productos y si es que realmente las personas que producen tienen un pago justo, ¿no?, por lo que hacen. Pero volviendo a la gastronomía hispanoamericana, la comida mexicana, desde que yo recuerdo, es la más popular. Desde que yo vine, que ya es hace mucho, siempre he visto que la culinaria mexicana tenga ya un lugar privilegiado, ¿no?, aquí, y reconocido. Cada vez más las comunidades latinas organizan eventos gastronómicos en los que presentan la gran variedad que tenemos en nuestro continente. Sin embargo, hay que marcar que estas comunidades latinas que organizan festivales dedicados a la gastronomía lo hacen más para darse a conocer con fines de publicidad y de marketing, ¿no? Hay que reconocer también que hay una diferencia cultural muy grande entre la gastronomía y todo lo que implica europea con la gastronomía latinoamericana. Nosotros, los hispanoamericanos, dedicamos mucho tiempo a la elaboración de nuestra gastronomía, porque para nosotros es muy importante la degustación también, ¿no? O sea, esa mezcla de sabores, el probar cosas diferentes. Le ponemos mucho empeño y mucho tiempo al acto de la culinaria. Sin embargo, en la cultura europea, donde el tiempo apremia, no hay tiempo realmente como para cocinar, dedicarle tiempo a la preparación y a la degustación de la gastronomía. Entonces, esa diferencia cultural está bien marcada. Y se puede decir que nosotros los hispanoamericanos, ¿no?, de forma general, no es bueno generalizar, pero vivimos más para comer y los europeos comen más para vivir. ¿Qué eventos o festivales culturales hispanoamericanos son populares en Europa? Así como los eventos gastronómicos, los festivales de música son cada vez más populares, sobre todo en la época de la primavera y el verano, que son épocas donde Europa renace del oscuro invierno, ¿no? Entonces hay un ambiente muy bonito en esas épocas. Gran parte de los festivales dedicados a la música o a la cultura hispanoamericana son impulsados por comunidades latinas residentes, ¿no?, en cada región de Europa. Por lo que podemos decir que no tienen un gran presupuesto, ¿no?, y generalmente son también como los otros festivales más para darse a conocer sin fines lucrativos de inicio, ¿no? Entonces, eso en lo que respecta a la producción de arte exclusivamente latino-hispanoamericano.
Ya en la producción de festivales, ¿no? Los organizadores locales tienen un subsidio y presentan festivales internacionales, ya sea de música, de fotografía, donde Latinoamérica ya puede inscribirse como parte del festival, como por ejemplo un festival de jazz. Latinoamérica está presente con sus ritmos de salsa, que no son lo mismo, pero que son muy similares o son afines, ¿no? al jazz. Entonces, Latinoamérica está presente en festivales internacionales. Sin embargo, de todas formas, a pesar de que los organizadores ya cuentan con cierto presupuesto, con ciertos subsidios desde los gobiernos, eso también está muy limitado porque es tan poco lo que se invierte en el arte y en la cultura que da muy poca posibilidad de remunerar justamente, de una forma justa, a todos los componentes que hacen que esos festivales se realicen, ¿no? Tanto de la parte técnica como de la producción artística. La remuneración es muy baja porque el subsidio es muy bajo. Y eso es un aspecto lamentable, una tendencia lamentable en Europa. ¿Cómo ha influido el cine hispanoamericano en la industria cinematográfica europea? Bueno, afortunadamente, en la producción cinematográfica tenemos mejor resultado, digamos, ¿no? Que en otras manifestaciones artísticas. La verdad es que tenemos producciones cinematográficas, grandes exponentes que se han presentado a festivales renombrados, que yo creo que la más grande premiación es la que hace Hollywood, ¿no? En Europa, ¿no? En Estados Unidos, que después de esos premios, los premios Oscar, yo creo que en Europa sería Palma de Oro, yo creo que en el Festival de Cannes, el León de Oro en Berlín, y los premios Goya en España, ¿no? Hay diferentes, yo creo que hay más, ¿no? Ahorita no me vienen a la mente, pero la producción cinematográfica que presentamos en esos festivales entran por la puerta grande también, ¿no? Yo creo que las premiaciones, las nominaciones que tienen de los Óscares en Europa ya tienen cierta predilección a la hora de participar en festivales europeos. Tal es el caso, por ejemplo, de Campanella con El secreto de sus ojos, que yo creo que es el más conocido porque tiene muchísimas más producciones. O el mexicano Alejandro González Iñárritu, que ha ganado premios también, Óscares, y también aquí en Europa otros, que no sabría decir cuáles, pero que ya ha mostrado su prestigio, ¿no? Con Birdman, yo creo, pero que tiene producciones anteriores y posteriores que son muy buenas también, en calidad y en temática. Otro destacado mexicano es Guillermo del Toro, que ha presentado producciones muy buenas en España, por ejemplo, con mucho éxito en España con El laberinto del fauno, pero que también a nivel internacional en los Óscares ha participado y ha ganado premios, como es La forma del agua, ¿no? Ha ganado varios premios. Y Pinocho recientemente ha ganado premios también. Entonces, bueno, tenemos esos exponentes de muy alta calidad cinematográfica que se han ganado los premios y la participación en los festivales europeos. Sobre la influencia del cine, yo creo que es un poco más difícil distinguir la influencia concreta, directa en el cine europeo. Quizás hay más temáticas hispanoamericanas que el cine europeo adopta para incluirlas en su producción cinematográfica. O las adapta también, ¿no? Más podría decir tanto en la literatura como en el cine, que mayormente se adoptan los géneros de origen europeo para tocar temáticas de nuestra realidad cultural, política, ¿no? Latinoamericana. Incluso planteamos modelos de deconstrucción de esos géneros para volcarlos a nuestra realidad. Bueno, eso como por ejemplo la ciencia ficción, que es un poquito mi especialidad.
Ana y estimados oyentes, vamos a identificar la estación y ya regresamos a su podcast Al Encuentro por la Radio del Sur. Ya regresamos con el podcast Al Encuentro. Estamos de vuelta con el podcast Al Encuentro. Escuchábamos el tema San Agustín por la agrupación venezolana Sexto Sonar, en homenaje al maestro inmortal Vital Bremner,
compositor de tan inspirador tema. Continuamos en el encuentro por la Radio del Sur, en la emisión de hoy titulada Conocimiento e impacto de la cultura hispanoamericana en Europa. Contamos con la participación de una querida invitada, licenciada Ana Bainek, boliviana, vive en Europa desde hace 27 años, residenciada en Países Bajos. Máster tanto en literatura latinoamericana de la Universidad de Leiden y también máster en la enseñanza del español como segunda lengua de la Universidad de Salamanca. Ha publicado un análisis sobre la ciencia ficción en Latinoamérica y más concretamente sobre la antología de cuentos en Trafalgar de la argentina Angélica Gorodischer. Actualmente trabaja como docente académica del español y el portugués como segunda lengua. Apasionada por la música y las artes en general, activista solidaria, secretaria de Mujeres de CONAICOP en Países Bajos y recién fue veedora en las elecciones presidenciales del pasado mes de julio en la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué prácticas y tradiciones hispanoamericanas se han adoptado en la vida diaria de los europeos? Sí, yo creo que hay tradiciones que se han transmitido a través del cine, de la música, ¿no? Como el baile. En el cine podría notar un poquito de la influencia de la película Coco, ¿no? Que se ha hecho muy popular y ha hecho muy popular la tradición del Día de los Muertos, que es mexicana. Pero todavía no podría arriesgar a decir que hay una generalización de alguna tradición hispanoamericana en el continente europeo, ¿no? De forma general. Yo creo que en España, que hay muchos más residentes hispanoamericanos, habrá más tradiciones, ¿no? Que se practican de forma continua, pero ya en otros países yo creo que las comunidades hispanoamericanas transmiten a su manera, ¿no? De generación en generación, en su ámbito familiar, político, ¿no? Su tradición, pero que todavía no se ha llegado a difundir tanto para tener tanta fuerza en el contexto europeo, ¿no? Generalizado. ¿Cuál es la percepción general de los europeos sobre la historia y la cultura hispanoamericana? Es muy, muy, muy interesante esta pregunta que me formulas, Eduardo, porque lamentablemente todavía hay una discusión latente que no ha llegado a llegar al entendimiento entre lo que es el contexto europeo y latinoamericano, ¿no? Ayuda muy bien a entender ese contexto esta pregunta, porque hay discusiones que todavía no han llegado a solucionarse, ¿no? Que están latentes en lo que, por ejemplo, es la colonización, en la influencia que ha tenido en Latinoamérica y el impacto que tuvo en Europa. Son dos contextos diferentes, pero que no se han podido entender con empatía o resiliencia, ¿no? Desde el lado europeo. A pesar de que ya varias autoridades europeas han pedido oficialmente disculpas por las atrocidades que ha cometido el colonialismo en sus tiempos, excepto España, pero todavía no hay punto de entendimiento. Un claro ejemplo que puedo nombrar también de una tradición neerlandesa, belga, que está en un punto de discusión en el que todavía no ha habido un entendimiento mutuo y que muestra reacciones muy, muy, muy violentas en muchas ocasiones, que es la tradición de San Nicolás. San Nicolás era un obispo que realmente existió en los años 3, 4 después de Cristo, cuyo origen todavía no queda muy claro. Unos dicen que es turco, otros dicen que es español, pero que tienen una tradición de llegar cada año, el día de su cumpleaños, en su barco, cargado de regalos para los niños, y
en su tripulación forman parte también los Pedros Negros, que son sus sirvientes ayudantes, ¿no? que son negros. Entonces, para nosotros está muy clara la perspectiva, ¿no? Vemos ahí un blanco español, en todo caso blanco, llegando en su barco con sirvientes esclavos negros. Está claro, ¿no? Y en ese sentido todavía no lo han entendido, ¿no? En el contexto europeo, en el contexto neerlandés no se ha entendido esa perspectiva. Entonces las reacciones son muy violentas, ¿no? Muy de rechazo hacia esa perspectiva. Se niega contundentemente que eso es verdad. Dicen que los Pedros Negros no son negros de origen, que son negros por el hollín de los barcos y así. Últimamente se ha adaptado la tradición a poner Pedros multicolores, pero que todavía no se ha llegado a un diálogo serio, comprensivo de la situación, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas culturales, históricas, todavía nos están marcando y están marcando la distancia entre el entendimiento cultural, histórico de Europa y Latinoamérica. Estimada Ana, ¿cuál es su conclusión? Sí, bueno, un poco sería concluir de manera un poquito menos pesimista, porque como ya he dicho en diferentes momentos, el arte, la cultura no está pasando por su mejor racha. Los gobiernos de muchos países europeos están invirtiendo muy poco en el arte, por lo que es muy, muy difícil salir adelante como artista, y mucho más como artista hispanoamericano, ¿no? Entonces, por eso yo creo que programas como el tuyo, donde podemos dar voz, difusión a varios artistas, son muy importantes hoy en día, son muy importantes en el sentido de crear redes solidarias, artísticas, en las que podemos mostrar nuevos exponentes de calidad y darlos a conocer, ¿no? En Europa y en el mundo. Entonces, por eso quiero agradecerte profundamente esta oportunidad de poder compartir todas las impresiones que tengo sobre la cultura y el arte hispanoamericano. Yo creo que también es muy importante crear una conciencia artística, una conciencia de valoración justa hacia el arte, ¿no? Que tenemos que de alguna manera también contrarrestar lo que está de moda comercialmente hablando, que no tiene calidad artística, pero que sí tiene mucha difusión, ¿no? Entonces, también es una cosa que en lo que programas como el tuyo pueden aportar significativamente. Por eso quiero darte las gracias por este programa. Ana Vainen, en su participación en el podcast Al Encuentro por la Radio del Sur, reflexionó sobre el impacto de la cultura hispanoamericana en Europa. Destacó cómo a lo largo de los años la música, la literatura y las artes visuales latinoamericanas van dejando huella en el continente europeo. Mencionó que las ideas y expresiones culturales de América Latina han encontrado eco en Europa, influenciando a escritores, artistas y músicos europeos. Además, señaló que la presencia de latinoamericanos en el viejo continente ha enriquecido la diversidad cultural y ha fomentado un intercambio de conocimientos y experiencias. En resumen, Ana Vainen subrayó que la cultura hispanoamericana, con grandes dificultades, ha contribuido a una mayor apertura y entendimiento mutuo entre ambos continentes, promoviendo una rica y dinámica interacción cultural. Gracias, compañera Ana Vainen, por tu importante participación, y esperamos que esta entrevista haya sido de sumo interés para nuestros apreciados oyentes. Para Al Encuentro, ha sido un honor tenerte en el programa. Nuevamente, muchas gracias por
la oportunidad que me has brindado, a ti, a tu programa, al encuentro, a Radio del Sur. Un caluroso y fuerte abrazo desde los Países Bajos a la comunidad hispanoamericana europea, la comunidad latina, ¿no? A la audiencia que tiene acceso a este programa. Estamos muy contentos. Muchísimas gracias. Y a ustedes, estimados oyentes, les estaremos esperando en una nueva edición de Al Encuentro por la Radio del Sur, llevando los latidos de la patria grande. Sean colmados de paz y prosperidad. Al Encuentro. Entrevistas y comentarios sobre el acontecer sociopolítico-cultural. Una producción de CONAICOP Medios para la Radio del Sur. Al Encuentro. La Radio del Sur presentó el podcast Al Encuentro. Al Encuentro. Bajo la conducción y producción de Eduardo Medina Guevara.